El desempleo es la parte de la población que estando en edad, capacidad y ganas de trabajar no logra conseguir un puesto de trabajo. Este es uno de los puntos más importantes dentro de la economía. Una alta tasa de desempleo acarrea grandes dificultades al crecimiento de la economía. Para entender cómo se produce el desempleo, tenemos que analizar una de las variables más importantes, que es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo está conformado por las familias y las empresas. Las familias ofertan trabajo para poder comprar bienes y servicios. Las empresas demandan trabajo para producir esos bienes y servicios. Sabiendo esto, dicha interacción es producto de la maximización del beneficio por ambos agentes. Ahora, para analizar cómo se produce esta interacción, debemos estudiar las variables en un gráfico. En la siguiente gráfica, en el eje vertical, tenemos el nivel de salario que se pagan las familias por factores de producción. En el eje horizontal, denotamos la cantidad de trabajo que ofertan o demandan las familias y las empresas. Dentro de los ejes, la línea que va de izquierda a derecha, ascendente, representa la oferta de trabajo. A medida de que el salario aumenta, también aumenta la cantidad de trabajo que ofrecen las familias. Por eso, utilizamos una línea creciente. Ahora, la línea descendente de izquierda a derecha representa la demanda de trabajo de las empresas. Podemos ver que a medida que el salario se incrementa, tiende a disminuir la cantidad de trabajadores que éstas demandan. Es decir, que ambas rectas están en función del salario. Es lógico pensar que el salario representa la variable por la que se mueven ambas curvas porque, en primer lugar, las familias necesitan remuneración por el trabajo realizado. Entonces, podemos asumir que éstas trabajarán más si les pagan más. Ahora, en el caso de las empresas, el salario representa un costo dentro de su factor de producción. Por ende, a medida que el salario que pagan va aumentando, ellas podrán contratar menos personas. ¿Hasta qué punto las familias estarán dispuestas a ofertar trabajo por el salario que pagan las empresas? Este punto se alcanza cuando las fuerzas de oferta y demanda son iguales. El punto de equilibrio es llamado nivel de pleno empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que al nivel de salario de equilibrio, las empresas demandan la misma cantidad de trabajo que ofrecen las familias. ¿Qué pasa cuando un gobierno establece un salario mínimo por encima del equilibrio? Al principio, esto puede sonar muy alentador, ya que las familias reciben más ingresos por el trabajo que ejercen. Pero cuidado, analicemos detenidamente esta situación. Supongamos que el nivel de pleno empleo es de 10 trabajadores y a esos trabajadores se les paga un salario de $5. Ahora, vamos a establecer un salario mínimo de $7. A este punto, las empresas están dispuestas a contratar 8 trabajadores, mientras que las familias ofertan una cantidad de 2 empleados. Aquí en este punto, notamos que existe una diferencia entre la oferta de trabajo y la demanda. Dicha diferencia entre ambas curvas se conoce como una brecha de desempleo. ¿Por qué esta brecha determina el grado de desempleo? Porque la diferencia entre la cantidad que ofrecen las familias y la cantidad que demandan las empresas es de 4 trabajadores, lo que nos dice que se quedarán sin trabajo. Ahora, imaginemos la economía de un país. Esta brecha de 4 trabajadores podría ser de miles o millones de personas que con ganas de trabajar no consiguen un empleo digno. ¿Cómo una tasa de desempleo alta afecta a la economía de un país? Al existir una tasa de desempleo elevada, el nivel de consumo en una economía disminuye, debido a que las personas no cuentan con un ingreso que les permita consumir bienes y servicios. Al ocurrir esto, las empresas van a producir menos bienes y servicios, ya que hay menos gente que los consuma, lo que ocasiona finalmente una contracción en la economía, y esto afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Desempleo y políticas para reducirlo. El desempleo es un escenario económico que afecta a gran parte de la población y se debe a múltiples factores. Entre estos están: factor demográfico. Debido a que si aumenta la tasa de natalidad, a largo plazo aumentará la tasa de desempleos, es decir, aumenta la demanda de trabajo, pero no necesariamente los cupos disponibles. Cambios en la tecnología pueden ser tanto favorables como desfavorables para los trabajadores, puesto que el aumento de la tecnología puede producir una mayor y mejor formación laboral, pero al mismo tiempo disminuir las vacantes existentes. Apertura al comercio internacional. Disminuye el desempleo por el aumento de demanda exportada
Esto se refiere a que si hay un aumento en la producción para cubrir las demandas de exportación, la cantidad de mano de obra necesaria aumentará y por lo tanto se generará más empleo. Ciclo económico. Dependiendo de la situación económica del país, puede haber un alza o baja de desempleo. Las componentes del ciclo son: auge, mayor apogeo económico; recesión, disminución general de la actividad económica; depresión, momento de mayor crisis económica; recuperación, reanimación de las actividades económicas. Existen varias causas que generan el desempleo. Entre ellas están el funcionamiento del mercado del trabajo. Este primero posee imperfecciones y rigideces en el mercado laboral, lo cual consiste en la diferencia de opiniones entre empleador y empleado respecto a las condiciones de trabajo. Junto con esta causa, también se suman políticas de salarios inadecuados. Ambos problemas combinados generan descontento y se manifiestan directamente en desempleos voluntarios. El nivel insuficiente de demanda agregada que se encuentra dentro de la economía keynesiana considera que el Estado debe intervenir activamente en la economía para evitar las supuestas fallas del mercado, pero ello se ha logrado mediante una política expansiva, la cual hace aumentar la inflación, que está compuesta por los consumos domésticos, el gasto público, las exportaciones netas y especialmente la inversión, ya que ésta provee un medio de hacer descender los salarios reales sin que los nominales desciendan, es decir, que el valor adquisitivo del dinero varíe sin necesidad de que varíen los sueldos de los trabajadores. En tales circunstancias, las políticas keynesianas han tenido un relativo éxito en eliminar el desempleo, pero a costa de crear procesos inflacionarios de carácter permanente. Lo decían titulares: desempleo en Argentina creció a 9,2% primer trimestre de este año, frente al 7,6% con el que cerró el año 2016. Informaciones oficiales aportadas por el dato o por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Sobre una población económicamente activa de 12,4 millones de personas, 9,2 está desocupado, 9,9 subempleado. La periferia de la capital argentina, donde viven 8 millones de ciudadanos, resultó, primer trimestre de 2017, la zona con mayor desocupación. Allí el indicador arroja 11,8%, 2 puntos más arriba del 9,4% registrado en el cuarto trimestre del 2016. Aunque el gobierno dice una y otra vez que la recesión quedó atrás, conseguir el primer trabajo sigue siendo tarea casi imposible.
¿Y esto qué es? Y este son el agua, ¿me? ¿Esta agua para qué la usás? Y para tomar. ¿Y esta agua de dónde proviene? Y este es el agua potable. ¿Esta es el agua potable? Sí. Tengo que moverla un poco para no sacar tanta suciedad porque sucia el agua. ¿Esta aquí pagaste? Sí, yo pagué. 100 pesos. ¿Pero tiene verdín? Sí, es más sucio. ¿Y tus hijos toman esta agua también? También. La pasada primero nos agarró dolor de barriga ese porque no... Estaba muy salado, estaba. Esto de faltante del agua lleva a que la gente ocupe agua de cualquier lugar. Y de una cuneta, de una represa, entonces es agua no potabilizada y que también trae consecuencias a la salud. Entonces vemos muchos casos con diarrea, con dolor de estómago. Ana, ¿qué es este caño que tenés acá? Este es el caño del agua potable que viene, que nosotros ocupamos, pero ahora no hay agua. ¿Y vos este caño, por esta agua, pagás? 25 pesos se paga. ¿Todos los meses? Sí, todos los meses, porque si no pagamos, cuando hay agua dice que no nos van a dejar sacar más. ¿Y en estos 8 meses que no hay agua, seguiste pagando? Sí, se paga. Ana no tiene plata para pagarle al camión repartidor, entonces consiguió unos lavarropas en desuso para juntar agua de lluvia. ¿Y el agua de lluvia cómo llega a estos tachos? Y por de gotea de los techos, que nosotros ponemos, ahí le sacamos la y gotea. ¿Y lo dejan llenándose todo el tiempo que llueve? Sí, todo el tiempo que llueve, y después cargamos en bidones. No, ahí ponemos nosotros para tomar, para cocinar, para que ella lave. Para eso lo ponemos con tapitas, para que no se le entre ni un bichito dentro. Y para nosotros va a ser una vida más, porque si no tenemos agua, si no tomamos agua, no vamos a vivir tampoco. Seguimos viaje. Llegamos a Estanislao del Campo. Estamos en el centro de la provincia de Formosa. Lo que vemos aquí es una escena clásica, repetida. Los vecinos llegan con sus baldes a buscar agua y se van caminando hacia sus casas. Acarrean durante kilómetros baldes cargados con agua. Marta es la encargada de custodiar el único pozo que hay en el pueblo. Y todos los días lleva la bomba desde su casa para sacar agua. Esto es como encontrar un oro para nosotros, para lo del barrio y para toda la gente que vienen a buscar agua. ¿Para tanto como oro? Para mucho, porque en bidones, en botellas vienen a buscar agua. En botellita de gaseosa vienen a buscar agua. ¿Pero qué preferís? ¿Hacer un pocito y encontrar oro o agua? Agua. Los tarros, ¿por qué los tapás? No asegurar que el agua, porque si no voy a llegar sin agua. ¿Te ha pasado que se te vacían? Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Les ha pasado que se han quedado sin agua completamente durante un día, por ejemplo, y el camión no vino? Porque todo el pueblo está sufriendo la misma sequía. No solo nuestra escuela, toda la escuela. ¿Y hay canillas donde hay agua corriente, por ejemplo? ¿O de agua de red? Hay canillas donde no hay agua. No hay agua. Y de acá del pozo. De acá del pozo. ¿No te llevan agua a tu casa? No, no me llevan. No me llevan. El día cuando yo vine, como le digo, yo vine, justo estaba ahí el tractor y le dije que me dijo que son tacho y me dijo que no. ¿Por qué te dijo que no? Porque no estoy en lista. Y me hizo callar con las manos, no te voy a dejar.
¿Cuántos hijos tenés? 5. ¿Qué significa para vos tener agua? Sí, porque el agua es lo fundamental en la casa, no sirve para todo. Si no toma agua, no vive. Los chicos cuando limpiamos acá el pozo tuvimos hasta las 2 de la tarde y hacía calor, mucha calor hacía y él lloraba y me decía, yo tengo hambre de agua. Mamá, yo tengo hambre de agua.